Cierto es que desde tiempos ancestrales el ser humano ha deseado poder contactar con civilizaciones de otros planetas, con el fin de poder entablar un contacto mutuo y establecer una transmisión o intercambio de conocimientos e información. En este sentido, existen numerosos investigadores del fenómeno OVNI repartidos por todo el mundo que defienden la existencia extraterrestre en nuestro planeta y que debaten sobre el objetivo o mensaje que nos quieren transmitir. Precisamente varias fuentes defienden que el presidente norteamericano David Eisenhower tuvo un contacto con seres extraterrestres en Nuevo México en el año 1954. Pero ¿qué tipo de contacto pudo mantener Eisenhower en Nuevo México? Es cierto que la propia nieta de este presidente confirma ese contacto OVNI. ¿Mantienen de forma secreta contacto los principales gobiernos del planeta con seres extraterrestres? ¿A qué investigadores y extrabajadores de diferentes gobiernos se le ha perseguido por intentar difundir información sobre este fenómeno? ¿Qué son los conocidos como vórtices energéticos o puertas adimensionales y qué vínculo podría tener con el fenómeno OVNI? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al periodista José Luis Jiménez, escritor e investigador. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bienvenido, José Luis. Gracias, bien hallado. Gracias, un placer tenerte con nosotros y felicidades por tu último trabajo, Cuando la conciencia habla, de la editorial Vive el Libro. Muchas gracias, Pedro. Un placer saber que por lo menos te gusta el libro, que sé que tú lo has leído. Sí, pues sí, señor. Y además sabes que te sigo y creo que cada día vas mejorando en todos los sentidos, si me lo permites. Pues, sí, por supuesto, muchas gracias. Siempre es bueno, ¿no?, oír estos halagos, y más viniendo de un profesional como tú, claro. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias. Bueno, pues vamos a intentar adentrarnos una vez más en este enigma OVNI que tú bien conoces. Vamos a situarnos en los años 50, algunos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se sabe de la reunión que pudo mantener el presidente norteamericano Eisenhower, como decíamos, con seres extraterrestres en Nuevo México la noche del 20 de febrero de 1954, José Luis? Sí, efectivamente. De hecho, bueno, en esta fecha ya Eisenhower llevaba como un año y un mes, es decir, 13 meses de presidente de los Estados Unidos, pero ya con tiempo atrás, con antelación, miembros del FBI habían iniciado un contacto, fíjate, a nivel telepático con estos seres extraterrestres para precisamente llevar a cabo esta reunión que se fue a producir. Fue la primera de 3 que se llevaron a cabo en Nuevo México y se llevaron precisamente en un área, una base aérea que se conoce como Holloman, en el estado de Nuevo México, en esta fecha, la primera. Se había previsto que inicialmente fuesen los seres extraterrestres conocidos como los pleiadianos. Los pleiadianos es una especie, es una raza que se parece mucho a los humanos de rasgo nórdico, es decir, los habitantes del norte de Europa, ¿no? Vamos a decir los nórdicos de Noruega o países similares. Pero parece ser que en el último momento, al llevarse a cabo la reunión, en vez de acudir los pleiadianos, que como te digo tendrían este aspecto, llegarían otros seres, en este caso los que conocemos como los grises, los ET grises, que estos procederían del planeta, en este caso que se conoce como Zeta Reticuli. Esta información, que en un principio pues fue negada evidentemente por el gobierno de Estados Unidos, después con posterioridad fue confirmada y nosotros teníamos noticia de ello a partir de las declaraciones que hizo un investigador precisamente de fenómenos ufológicos. Es un británico de nombre Timothy Good. Y Timothy Good, perdón. Y este señor, que además había sido ex asesor del Pentágono y del Congreso de los Estados Unidos,
pues facilitó mucha más información al respecto, y que no solamente había asistido a Eisenhower, sino que había estado acompañado de una serie de personas. Por ejemplo, tenemos también el testimonio de Marina, que se llamaba William Cooper, que afirma que efectivamente ese encuentro, esa reunión en ese lugar y esa noche, también de un comando de la Marina que se llama Charles Zug. Tenemos también el testimonio de un piloto de la CIA, que se llamaba John Lear, que además había sido, era el hijo del inventor del jet Lear. Un coronel que se llamaba Philip Corso, otro oficial de la Marina, se llamaba Robert Demi, y también otro oficial que se llamaba Don Phillips. Personajes, todos ellos militares, pero es que también teníamos o existían testimonios de personajes relevantes que no tenían que ver en este caso con lo militar, pero sí que tenía una importancia, pues como digo, relevante, como era el senador Henry McElroy, ya jubilado, y el ingeniero geológico Phil Schneider. Bien, estos son vamos a decir, los testimonios y pruebas de que efectivamente se llevó a cabo esta reunión, en la cual se llegó a un pacto secreto con estos seres grises. Tú me has preguntado, dices, que además su nieta, no es exactamente su nieta, es su bisnieta, que se llama Laura Eisenhower. Ella, en una serie de entrevistas que concedió, perdón, pues afirmó que efectivamente no solamente tenía constancia y sabía que se había producido esta reunión y se había llegado a este pacto entre su bisabuelo y los seres extraterrestres, sino que ella durante un tiempo había estado incluso presionada por estos seres, y ella incluso luego aclaró, porque se le insistió mucho en si eran solamente los extraterrestres quienes la presionaban o eran los militares. Ella aclaró que era este grupo, ese conjunto de militares y de estos extraterrestres grises quienes tenían la intención de trasladarla a una base secreta que existe en Marte, en la que dice que se están trasladando una serie de personas. Y bien, a la pregunta de los periodistas, pues Laura insistía en que al final consiguió de alguna manera rechazar y alejarse de este posible rapto, y que tenía constancia por conocidos de ellas de que efectivamente existía esta base secreta en Marte, donde habían estado ya algunos de sus compañeros. Por lo tanto, a esta primera pregunta que me haces, pues rotundamente hay que decir que sí, que efectivamente tenemos sobradas evidencias y pruebas para poder afirmar de que el presidente Eisenhower tuvo esa reunión y llegó a un pacto secreto con estos seres extraterrestres. Es curioso porque estamos hablando de Eisenhower, pero podríamos estar hablando también de Nixon, ¿verdad? Bueno, sí, Nixon fue fue el vicepresidente en la época del 1953 a 61, que estuvo sí. Eisenhower, y sabemos que, bueno, Nixon después, cuando tuvo ya que dimitir por el caso Watergate, antes ya había tenido también bastantes movidas un tanto extrañas. Bueno, al ser el de ciego, tuvieron también, yo no sé, aquel informe Matrix, que creo recordar de hace años, que se veían inclusive, creo que fue hasta publicado en la revista Más Allá de la Ciencia, donde se veía a Nixon pues rodeado de estos seres extraterrestres, una fotografía que se robó al gobierno estadounidense y que acabó siendo publicada. El informe se llamaba Matrix y podemos buscarlo seguramente que por internet. En cualquier caso, José Luis, si realmente se ha podido establecer ese contacto, ¿por qué crees que el gobierno norteamericano no ha declarado oficialmente que hace años que tienen un contacto con extraterrestres? ¿No está la humanidad preparada? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No creo que sea cuestión solamente de que efectivamente tampoco está la humanidad preparada, eso también es cierto. Es más una cuestión, a mi entender,
de perder ese poder que tienen, valga la redundancia, los poderes fácticos, los poderes de facto, y sobre todo estas familias que son las que controlan que tienen el poder general, la familia Rockefeller, la propia familia de los Bush, que fuese después el presidente George Bush, y padre e hijo, etcétera, que dominan toda la cuestión de las empresas petroleras, la energía. ¿Qué ocurre? Pues esto está muy relacionado con la energía libre. Los seres extraterrestres, vamos a decir, estos seres que vienen, vamos a dar ahora hipotéticamente la situación del espacio exterior de cualquiera de estas galaxias que hemos mencionado, de Pleiades o la que sea. Evidentemente no pueden hacerlo en una nave convencional como las que nosotros podamos imaginar. La tecnología que poseen es muy, muy superior a la que actualmente dispone la humanidad, y por supuesto la distancia más próxima del sistema, en este caso la galaxia que pudiera contener vida, como sería pues Altair, la estrella Altair o Pleiades o alguna similar, pues está como mínimo a 20 y tantos años luz. Es decir, que tendríamos nosotros, si quisiéramos ir allá, o ellos, viajar a una velocidad superior a la de la luz, o a la luz, pero que tardaríamos como 20 y tantos años para ir y otros para venir. Por lo tanto, a años luz, a esa velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, es imposible. Por lo tanto, no están utilizando ese tipo de energía que nosotros podríamos utilizar, ni naves, vamos a decir, de tipo material como el que tenemos aquí. ¿Y esto qué conlleva? Pues que estos seres, al firmar este pacto, llegan al acuerdo de que van a intercambiar. Nosotros os vamos a dar una tecnología que ahora desconocéis hasta cierto punto, y vosotros nos vais a proporcionar lo que queremos, sean muestras de seres humanos para investigar, sea otro tipo de lo que ellos necesitasen en ese momento. Por ejemplo, la existencia de esta energía libre, que ya se conocía y ya se utilizaba desde, cuando voy a hacer un pequeño inciso, Pedro, cuando se estrella en el estado de Nuevo México en el año 1947, en julio de ese año, la nave, el famoso platillo de Roswell, es a partir de ese momento que se consiguen rescatar a alguno de estos seres con vida aún, y la nave casi en perfecto estado, que a través de vamos a decir, la ingeniería inversa, se consigue avanzar o dar un salto realmente cuantitativo con respecto a la tecnología que tenía la humanidad hasta entonces. Un ejemplo, tú recordarás, los aparatos de radio de aquellas fechas, pues funcionaban con aquellas lámparas, aquellas bombillas que se iluminaban, que había que esperar que se calentaran y tal. Luego, a partir del año 1947, aparece de golpe el transistor y la válvula transistor. Y es a partir de ese momento que la tecnología da un salto astronómico. Es más, no es que te lo diga yo, es que eso lo dijo el presidente de la American Computer, que él públicamente dijo que al cambiar o que el cambio de la radio, de las válvulas al transistor, que se produjo gracias a una nave extraterrestre que se estrelló en Roswell, como hemos dicho, en el año 1947. ¿Y qué nos está diciendo? Pues que efectivamente es a partir de ese momento que Estados Unidos, sobre todo, adquiere un nivel tecnológico superior al resto de las naciones, motivo por el cual tampoco quiere compartir esos conocimientos. Pero nos encontramos que en esas fechas el presidente de entonces, que era Truman, ordena la creación de un servicio. Es un, vamos a decir que es una especie de servicio secreto, más secreto aún que el que podamos imaginar de la CIA, que se llama Majestic 12, conoce como MJ-12. Este servicio secreto, compuesto por varios científicos y militares, van a tener como misión principal la de ocultar este hecho, la de informar, manipulando precisamente eso, la información, para que desinforme al público y se pueda seguir investigando y realizando al respecto pues el plan que ellos tenían trazado. Esto les va a llevar incluso a cometer asesinatos de personas muy relevantes
que conocían toda esta historia, conocían todo lo que se estaba tramando, lo que había detrás, y una vez que lo denuncian o lo hacen público, pues son asesinados. Tenemos una información muy detallada, con mucho más datos, que como no las vamos a poder dar aquí, yo voy a hacer referencia, por ejemplo, a un documental y a un libro que publicó el doctor Stephen Greer. Este documental se conoce como La revelación de Sirius. Aquí habla de todo lo que estamos diciendo ahora, pero da mucha más información. Y a mí, sobre todo, lo que más me llamó la atención era precisamente un par de casos que yo conocía con anterioridad, y no con tantos detalles, pero que me avalan pues lo que estábamos diciendo, no solamente la existencia de estos seres extraterrestres, sino hasta qué punto están pendientes de lo que está ocurriendo en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, en una de estas declaraciones habla el doctor Stephen Greer de que el profesor Robert Jacob, que era oficial jefe de fotografía del área de la USAF, pues en un momento dado, cuando están comprobando que las ojivas nucleares que ya se habían disparado con anterioridad habían sido desactivadas en el espacio por naves, por ovnis, como es mencionado al principio, es decir, objetos volantes no identificados, y que se producía cada vez que lanzaban una ojiva nuclear, resultaba que no explotaban, no llegaba a explosionar. O sea, caían al suelo o lo hacían desaparecer o explosionar en otra parte, pero no llegaban a explosionar en el lugar. ¿Y qué ocurre? Pues que ese señor, él manifiesta que fue testigo cómo hicieron un lanzamiento de ojivas nucleares falsas, es decir, vamos a ver si realmente van a venir otra vez estos seres con sus naves a desactivarlas y a tirarlas como han hecho hasta ahora. Y efectivamente, él es testigo, este señor además, él lo afirma categóricamente, lo repite hasta la saciedad y dice que le da igual que lo tomen por loco, que le digan lo que quieran, pero que él estaba allí, que lo fotografió, porque es era el jefe de fotografía de este área, del área 51, y que por lo tanto tiene las pruebas y no se va a retractar. Y él dice que esta nave, cuando la ojiva es lanzada, aparece este ovni que tiene una apariencia como de una gran luz, una bola grande de luz, que sería un tamaño aproximadamente de 4 veces un avión 747, que es, para los oyentes que no lo sepan, tiene unas dimensiones aproximadas de un campo de fútbol. Imagínate cómo es. Y ve como esta nave lanza un rayo, como un rayo de luz, como si fuese un láser, para que nos entendamos, y da otra vuelta, le lanza otro, total le lanza 3 rayos de luz y la ojiva se desploma hacia el suelo. Esto además lo ve también un avión comercial japonés que volaba cerca. No solamente tenemos este testigo, hay otro testigo que se llama John Callahan, y este era jefe de la división de las fuerzas aéreas, que dice exactamente lo mismo, que él también vio lo mismo. Habrían más testigos, pero para no alargarnos, es decir que estamos... Luis, porque tú, según tus investigaciones, ¿qué vínculo has encontrado entre la conocida como crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo, y el fenómeno? Sí, ¿Crees que de alguna manera estos pudieron intervenir en este conflicto que enfrentó Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en el año 62? Exactamente, te lo iba a decir ahora, Pedro. Digo, esto precisamente venía a colación porque cuando se produjo la crisis de octubre, de los misiles de octubre, con el presidente Kennedy y Fidel Castro, pues se lanzaron ojivas nucleares. Y fue aquí donde se sorprendieron todos, porque ya estaban esperando el holocausto nuclear, cuando ven que no explosiona ninguna ojiva. Y efectivamente habían testigos. Hay una información que yo estaba esperando que me la confirmaran con documentos, porque me la pasaron hace ya años, hace tiempo, pero esta información, como vemos, y ahora te daré otros nombres, no es fácil transmitirla ni hacerla pública, porque las personas que lo han intentado pues han sufrido represalias o han perdido la vida. Entonces lo que ocurrió es que precisamente al no explosionar estas ojivas nucleares, en este experimento, por llamarlo de alguna manera, que era comprobar que efectivamente los ovnis estaban pendientes del lanzamiento de ojivas nucleares, estaban actuando. Y es por lo que te decía que demostró ya de una vez por todas de que efectivamente
estos seres extraterrestres, y no hablamos de los grises, sino estaríamos refiriéndonos, por ejemplo, pues a los pleiadianos o a estos otros seres que tienen una apariencia humana, que se parecen más pues a un habitante del norte de Europa. Entonces, perdónanos, antes hablabas del Área 51, el incidente de Roswell también, ¿no? Ese extraterrestre que salió publicado, que parecía que era luego de látex, que era un director el que había... Todo eso fue mentira, no era un muñeco, era de verdad un extraterrestre, no formó parte de una película rodada por un director de cine. ¿Qué hay de verdad? Sí, vamos a ver, mira, esta es una película que rodó Santini, es un productor que fue el que lo hizo, y en el año 1967, si no recuerdo mal, te hablo de memoria, él en unas declaraciones, porque al principio decían que era cierto y luego dicen que no, que habían sido grabaciones y tal, pero él admite que sí, que una parte se reprodujo, se grabó posteriormente, pero que parte de aquella filmografía, de aquella película, habían varias partes que eran originales, que él reconstruyó lo que no podía volver a reconstruir porque estaba en mal estado, pero que había utilizado fotogramas realmente originales. La cosa se quedó aquí, no se pudo demostrar en su totalidad que todo fuera falso. Hay otras fotografías, también ya de otros seres muy similares, que no tienen tanta duda de que efectivamente, porque se llevaron a cabo en esta base secreta, ya entre comillas, porque todo el mundo sabe lo que se hace allá, aunque los Estados Unidos lo nieguen, de que efectivamente allí existen naves, existen seres, y incluso se han estado trabajando conjuntamente con ellos, como lo declaró un investigador que estuvo durante varios años allá, que se llamaba Bob Lazar. Este hombre ha dado una cantidad de información contrastada tremenda. Se le ha intentado, pues bueno, hacer pasar como por mentiroso o por loco. Al final ya, con todos los problemas que ha conllevado, no quiere hablar, casi que huye, pero yo creo que demostró claramente que se estaba llevando a cabo todos esos experimentos y que efectivamente allí se llevó a cabo este tipo de autopsias, entre otras muchas más. La película que vimos de Santilli, una parte fue recreada, efectivamente, él lo admitió, pero dijo que otra parte de la película era original. José Luis, ¿tú crees, bajo tu prisma como periodista, como investigador, por el trato que tienes con otros compañeros de la profesión que hablan de estos temas, viven los extraterrestres entre nosotros? ¿Están pasando desapercibidos? ¿Están como camuflados? Sí, pues mira, precisamente en este documental que te comentaba antes, se da una serie de datos y de pruebas para demostrar que efectivamente esta raza, me estoy hablando a la nórdica, que tiene una apariencia pues de un ciudadano que puede pasar desapercibido en Londres o en París o incluso en Barcelona, con este aspecto pues bueno, un poco alto, bien alto, rubio, ojos azules. Hay como una cantidad aproximada de unos 10.000. Hablan incluso de una cifra exacta de 10.000 de estos seres que están entre nosotros. Estos, de alguna forma, serían los que intentarían ayudar a la raza humana sin pedir a cambio, pues como ocurre con la raza de los grises, que estos serían, entre comillas, los malos, ¿no? Sí. O no sé si tanto entre comillas, realmente es que serían los malos. Sí. Y los otros, pues de alguna forma, intentarían ayudar. Dicen que efectivamente pasarían desapercibidos entre nosotros y bueno, si es así, pues no es de extrañar que igual... Tú lo tienes claro. Sí. Hay una película de 3 críos, creo que 3 o 4, que acaban, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama esta película, que uno de ellos resulta que es un extraterrestre, ¿no? Y le tiene miedo al señor Gris, ¿no? Y habla siempre del señor Gris. A lo mejor esas películas al final han salido por algún tipo de, pues no sé, de conocimiento por parte del cineasta de algo que pueda existir de verdad, ¿no? Pues no te quepa la menor duda, Pedro. A veces, yo digo que casi siempre la realidad supera la ficción. Y en este caso nos estamos encontrando con que muchas de estas películas que en principio creemos que son ciencia ficción, resulta que no tienen nada de ficción.
Pero bien, estamos ahora asistiendo, bueno, quizás en esta época aún es pronto, estamos asistiendo a una nueva era, la era de Acuario, donde parece ser que la verdad va a salir a flote y estas mentiras y manipulaciones que la humanidad ha estado sufriendo durante miles de años, donde los poderes de facto pues son los que realmente dominan el planeta y controlan la vida de los seres humanos, pues va a llegar un momento en que no van a poder continuar y esperemos que sea lo antes posible. Claro, esto cuando, por ejemplo, el presidente Ford, creo que era Gerald Ford, cuando se enteró de todo esto también y quiso hacerlo público, pues el propio Vaticano y otros estamentos también de los poderes de facto pues se opusieron diciéndole que eso iba a causar una hecatombe, una crisis tremenda en todo el mundo, que por favor tenían que darles más tiempo para ir preparando a la gente, porque claro, ahora en cualquier caso, José Luis, permíteme, porque yo voy a dar la página web tuya, porque se quedan muchas preguntas en el aire esta noche, ¿no? Y me sale mal porque yo podría continuar contigo hasta que acabáramos el programa, pero tenemos que seguir aguantando porque tenemos luego que hablar con el profesor Jordi Mata sobre María Antonieta y el escandaloso asunto del collar, que esta noche lo tenemos preparado ahí con nuestro compañero Jordi Fortià. Muy bien. Entonces, permíteme que voy a dar tu página web, jljimenez.es, para todos los que quieran abordar un poquito más o conocer un poquito más este trabajo tuyo y sobre todo este libro que acabas de publicar, Cuando la conciencia habla, de la editorial Vive Libro. A ver si tenemos la oportunidad también de volver a hablar de tu último trabajo en este programa. Será un placer, Pedro, cuando quieras. Pues José Luis Jiménez, compañero, escritor, periodista, investigador.